Tenemos un análisis técnico, que es un análisis que nos muestra tendencias, y tenemos, por otro lado, un análisis fundamental que nos da una visión, una mirada más macro, más amplia. Partimos por la premisa que el análisis técnico es usado básicamente para poder determinar la posibilidad de la subida o bajada del activo financiero que estés haciendo trading. Acordémonos, amigos, no se trata de ganarle al mercado, se trata de identificar correctamente las tendencias para poder subirnos a ellas y beneficiarnos de esas volatilidades. Un trader serio se va ¿a dónde? A activos que no importa que no paguen interés, claro. Lo importante es que sean refugio contra esa inflación, contra esa fiebre que no baja. Hola Latinoamérica, bienvenidos a Maestros del Dinero. Únete a nosotros para conocer aspectos básicos de las inversiones, del ahorro, del trading y la rentabilidad potencial de los activos financieros. Tenemos para toda América Latina como invitado al autor, inversionista y speaker en finanzas, Walter Eizaguirre. Bienvenido, Walter, a Maestros del Dinero. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por la invitación y acá estamos para hablar de inversiones. Soy Eduardo Recoba, economista, e iniciamos esta nueva versión de Maestros del Dinero. Me parece que fue en el segundo o tercer episodio. Buena memoria. Sí. Bueno, te digo la verdad. ¿Has estado revisando? De casualidad lo vi ayer. Que hablamos del análisis técnico y fundamental, pero quisiera retomar el tema porque siento, percibo, sospecho, pienso que no hemos detallado mucho el tema. Hacerlo más educativo. Y quisiera empezar por conocer tu opinión, Walter, a propósito de lo que encontramos, primero en cada tipo de análisis, qué cosa hay, y lo segundo, cuáles son los principales objetivos de ambos escrutinios, de ambos análisis, de ambos estudios del mercado. ¿Cómo es eso? De acuerdo. Partimos por la premisa que el análisis técnico es usado básicamente para poder determinar la posibilidad de la subida o bajada del activo financiero que estés haciendo trading en un determinado tiempo. Para ponerlo en facilito, yo quiero mirar si este precio va a subir o va a bajar, pues en 1 hora, en 4 horas, en un día. Todo va a depender, y acá vamos a ir mezclando conceptos que ya hemos hablado, del tipo de trader que tú eres. Si eres un trader que hace trading al día, day trader. Intradía. Si eres un trader, swing trader, que hace ya trading de un día, una semana, o si eres un trading que entra y sale del mercado, del famoso scalper. Entonces, yo voy a utilizar esas temporalidades en las velas japonesas, que luego vamos a conversar, correcto, para poder saber si entro a una tendencia alcista o si entro a una tendencia bajista. Acordémonos, amigos, no se trata de ganarle al mercado, se trata de identificar correctamente las tendencias para poder subirnos a ellas y beneficiarnos de esas volatilidades. Entonces, el análisis técnico, estudio de gráficos. Y cuando hablo gráficos, realmente nosotros podemos utilizar 50 gráficos, pero los más famosos son las velas japonesas. Claro. Entonces, eso es en el análisis técnico. Pero, ergo, sin embargo, como decía mi profesor de lengua en el colegio, nosotros vamos a tener que considerar que también hay un análisis fundamental. Y ese análisis fundamental, mi querido Eduardo, tiene que ver, tú lo conoces mucho mejor que yo, con los fundamentos que estén sucediendo en la economía en ese momento, la foto económica del momento. Sí. Entonces, cualquier persona que hace trading, lo primero que va a hacer es mirar el famoso calendario económico. Ese calendario económico te va a decir los hitos y los eventos que se van a dar en la semana. Todos los meses sale y tú lo tienes ahí mapeado. Tasa de interés, inflación, empleo y muchos otros indicadores, reservas de petróleo, si es que quieras ver, depende del instrumento que tú estés haciendo. Si estás haciendo trading con petróleo, pues te conviene saber cómo están los inventarios de petróleo. Si estás haciendo trading con oro, te conviene saber específicamente qué sucede con la tasa de interés, qué sucede con la inflación, qué sucede con el empleo. Si estás haciendo trading con una moneda o con un par como el eurodólar, con el eurodólar, lo que vas a hacer también es mirar pues los datos económicos o financieros de la zona euro y de Estados Unidos. Hay algo que de pronto o de momento que se me acaba de ocurrir ahorita, la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo dirá, oye, pero en el análisis fundamental necesito de un economista, por Dios, indicadores, por favor, ratios. un economista. No.
Es más, o sea, acá Y nosotros... mira, te lo dice un economista. Sí, claro, contigo hemos hablado muchas veces y hacemos Perdón, mis bromas. colegas economistas, pero no somos tan necesarios. Y hacemos a bromas veces. siempre sobre eso, ¿no? Dentro de todo, o sea... Que siempre nos equivocamos. Un economista puede tener un excelente análisis macro, pero lo que nosotros queremos aquí es un análisis micro, Claro. porque el trader explota el momento. Claro. Claro, seguro que hay muchos de ustedes que por ahí no están de acuerdo, dicen, no, yo hago un trading más de semanas, de meses, entonces es válido Es algo también. que hemos conversado también fuera de cámara. Sí, ¿no? nunca hay una verdad absoluta en esto. Exacto. ¿no? El rol del economista a veces en trading puede ser el de un barco enorme que se demora mucho en voltear, pero a veces es necesario un poquito, ¿no? Tener ese soporte, ¿no? Pero es un soporte. Y como les digo, ¿no? Muchos de ustedes probablemente no estén de acuerdo con algunos términos que nosotros vamos considerando, pero sí es importante entender que no hay una verdad absoluta, pero sí puedes encontrar la teoría que te ayude a ti a tener tu propia estrategia. Entonces eso es importantísimo. El fundamental, para cerrarte la idea, nos va a decir, los traders que no tienen mucha experiencia, por favor, miren su calendario económico y no operen el día que hay noticias. Porque el día que hay noticias, sube y baja el precio de una manera muy fuerte. Entonces tu stop loss, que es el límite de pérdida que tú has colocado, se va a volar así. Correcto. Así que hay que tener mucho cuidado. Es preferible esperar el resultado de la noticia, mirar cuál es la tendencia y subirnos a esa tendencia, sea alcista o bajista. Sí. ¿Ok? Eso es un poquito la idea. Ahora, a propósito del análisis técnico, una mirada rapidita. Tú has mencionado, por ejemplo, los patrones de velas envolventes, ¿no? Se le dice así, las velas japonesas. O velas japonesas. Pero vamos a empezar por uno que me parece interesante, que son los niveles de soporte o de resistencia, los famosos precios de soporte y resistencia. Okay. ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? Se habla mucho ahí de demanda, de oferta, de cuando la demanda supera la oferta, cuando la oferta supera la demanda y cómo los precios van comportándose en función a tendencias. ¿Cómo es la nuez? Siempre nos pones el ejemplo perfecto del economista. ¿Cómo es la nuez? Y con eso te lo agradezco. Ahí está. No tengo una gráfica para explicar los precios Esto de soporte es natural, y resistencia. Nos ha salido así de casualidad, nada preparado. No tengo una gráfica para explicar los soportes y resistencias, pero lo podemos, vamos a ver, graficar mentalmente, porque la imaginación de un trader tiene que ser absolutamente inagotable. Sí, un trader es muy creativo, tiene que serlo. Tiene que serlo, si es una no, persona muy creativa. Aparte se va a aburrir también. Sí. Entonces, ¿qué significa un precio de soporte y resistencia? Cuando hablamos de soporte, y vemos la lógica, la parte racional, estamos hablando de algo que está soportando una caída. Entonces relacionemos el soporte con lo que viene a ser la caída. Y relacionemos la resistencia, algo que está resistiendo que nosotros pasemos al otro nivel, relacionemos la resistencia con la subida. ¿Ok? Entonces vamos a tener soporte significa que ya no puedo caer más. Y resistencia significa que ya no puedo subir más. Entonces ahí cuando nosotros vemos un precio en el cual vamos a imaginarnos el oro, está subiendo y vuelve a caer, está tratando de pasar eso y vuelve a caer, ahí tú le llamas un precio de resistencia, una zona de resistencia. ¿Por qué? Por diversos factores, porque no hay el volumen suficiente, no hay la fuerza suficiente, porque no está pasando máximos históricos, porque va a haber una noticia luego. Hay un montón de factores que se pueden dar. ¿Porque el mercado está aburrido? ¿Puede ser? Está lento quizás también, entonces nosotros tenemos que ver eso para poder saber en qué zonas nos estamos moviendo. Es una estrategia, es una forma, son indicadores. Hay traders que no utilizan el soporte y resistencia, hay traders que utilizan lo que se conoce como Smart Money, hay traders que utilizan lo que se conoce como Price Action y 50 cosas que podemos hablar en otro momento, pero para no perdernos, acordémonos, el soporte va a ser el punto en el cual el precio está rebotando para subir. Si tú identificas bien tu soporte, entonces vas a poder abrir una operación al alza, porque ya sabes que va a rebotar y va a subir. Y la resistencia es el punto en el cual el precio está rebotando y ya no puede subir más. Entonces ahí tú vas a poder aprovechar identificando esa resistencia y puedes abrir una operación a la baja. O sea, de nuevo, a ver, soporte es cuando la demanda por determinado activo supera a la oferta. Y por lo tanto, el precio tiende a subir, digo yo. Ahí está, vamos a ponerle el lenguaje traders. ¿Qué te parece? Ok, yo te iba a mencionar en lenguaje soporte, cuántos vasos de whisky podría yo soportar. Soporte pero bueno, es cuando los compradores, porque acuérdate que en el trading tienes compradores y vendedores. Oferta y demanda, ¿no es cierto? Compradores y vendedores. Y me dice a mí el del lenguaje. Pero en el lenguaje del trading le llamamos a las velas verdes compradores y a las velas rojas vendedores. Entonces, en el soporte es cuando el vendedor llega a su nivel, a su tope. Correcto. Ya no hay más vendedores.
ahora entran los compradores. Los compradores. Y hacen que el precio suba. Ah, Pero no tienen la suficiente fuerza para que suba a los niveles que ellos quisieran. Entonces llega un punto que rebota y cae. Buenísimo, y los vendedores vuelven a entrar otra vez al juego. Esa creo que está ahí sencilla. Clarísimo. ¿No? Así es. Entonces, ahora, por favor. Nos vamos a las velas. Así como hombre del clima, vamos a ver por favor acá atrás cómo emergen esas velas japonesas. Uy, mira, me han dicho velas japonesas, velas coreanas, velas asiáticas. La vela verde, velas chinas, la vela verde, todo lo que fuere. La vela verde de chiquito. Sí, claro. En el colegio. Aquí son velas japonesas. Y las velas japonesas son estos palitos verdes y palitos rojos. Le vamos a decirle palitos para que todo el mundo las entienda. El cuerpo de la vela, y vamos a ver la mechita. Es claramente como si tuviéramos una vela en la mano. Exacto. Tiene su mecha, solo que nuestras velas tienen una mechita hacia arriba. Acá tú puedes tener mecha hacia arriba y mecha hacia abajo. Y hasta abajo, claro. Color verde, acuérdense, compradores. Compradores, precio sube. Cuando yo hago una operación en compra, estoy invirtiendo a que el precio suba. Ve el color rojo, vendedores. Cuando yo hago una operación en venta, estoy invirtiendo a que el precio baje. Si el precio baja, yo gano dinero. ¿Cuál de estos dos señores va a ganar? Es como una pelea de box, una pelea ahí. Uno de los dos va a ganar en determinado momento. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar lo que se conoce como patrones de velas japonesas. Cada vela va a ir agrupándose. Pero nosotros tenemos que, y luego explicaremos en otro momento, los diferentes patrones que hay. El hombre colgado, la estrella de la mañana. Son unos nombres que vamos a ponerle a una vela, maestros del dinero. Haremos nuestro propio patrón de vela japonesa. No sé por qué me hemos puesto a pensar cosas muy raras cuando dices. No quiero saberlas. Entonces, hombre colgado. Punto, es que así se llama, tú la vas a encontrar. Esto lo ven niños, ¿ah? No, pero la vas a encontrar ahí. Voy a hacerle un patrón de velas japonesas a nuestro amigo Eduardo, el economista. La vela japonesa más difícil que vamos a encontrar por ahí. Entonces, antes de que esto parezca un show de comedia y no una clase de trading, por favor, vamos a volver a la parte seria. Es que hemos estado hablando de un fenómeno de la comedia hace un rato, entonces eso se queda dentro de. Ok, entonces, el patrón de velas japonesas nos va a ayudar a nosotros a determinar si el precio puede subir o a determinar si el precio puede bajar. ¿Qué debemos conocer de la vela? El cuerpo. El tamaño del cuerpo, llámese la parte central, me va a decir qué tanta fuerza tienen ya sea los compradores o los vendedores. Puedo tener una vela muy grande, y esto significa que hay mayor cantidad de gente que está invirtiendo a que el precio suba. Sí. Puedo tener una vela muy cortita y eso significa que no hay un volumen suficiente de compradores para que el precio suba. No hay Entonces, dinámica, digamos. No hay. Yo tengo que estar mirando. La mecha tiene muchos significados. Precio de entrada, precio de salida, precio de cierre del mercado, precio de apertura. Mínimos. Exacto. Entonces aquí nosotros básicamente tenemos que entender algo para poder tenerlo ahí claro. La vela verde y el cuerpo de la vela nos va a decir el volumen y la fuerza que pueden empezar a tener estos compradores. Entonces tú ves una velita verde primero, cada vela tiene una temporalidad, acuérdense, puede ser segundos, puede ser minutos, puede ser horas. Va a depender de cómo tú estés haciendo tu análisis. Entonces imaginémonos que estamos haciendo un análisis con velas de 15 minutos. Cada 15 minutos sale una nueva vela. Entonces si yo veo primero una vela pequeñita que no tiene mucha fuerza en el verde, tengo que esperar la siguiente vela a ver hacia dónde me marca la tendencia. Correcto. Si la siguiente vela sigue siendo todavía, vamos a decir, indefinida, o sea, muy pequeña, tengo que seguir esperando. Por eso siempre decimos que el trading es disciplina, para poder estar esperando el momento adecuado para abrir una operación. Buenísimo. Entonces ya luego vamos a mirar, a lo mejor me sale una vela roja larga después. Eso significa que está cambiando la tendencia del mercado. Claro. Y tengo que observar para ver si abro operaciones en negativo, ¿no? Eso es importantísimo de entender. Buenísimo. Las velas nos van a decir a nosotros la dirección de hacia dónde va a ir, hacia dónde podría ir el precio. Perfecto. Es entonces un tema de tendencias, de trayectorias, de ruta, hacia dónde va efectivamente el precio de determinado activo. Ahora, hay un indicador. Existe un indicador, el índice de fuerza relativa o el RSI en inglés. Correcto. ¿No? Relative Strength Index. Sí, Good one. Estudiado. Claro. Bueno, este indicador nos puede dar ciertas pautas también en función a la tendencia. Sí, claro. Vámonos a ese indicador, por favor. Sigamos con el siguiente indicador, que básicamente lo que va a aparecer es una nota de música. Por favor, si nos pueden poner la siguiente pantalla. Están en break. Así que vamos a ver aquí. Ahí está. Ahí está. Tienes mínimos crecientes y mínimos decrecientes. Le llamamos nosotros sobrecompra o sobreventa. Claro. Entonces ahí sí aplica lo que tú dices claramente, oferta y demanda. Oferta y demanda. O sea, cuando hay una sobrecompra, significa que
vamos a ver, los vendedores, porque es compra, perdón, los compradores, porque es compra, sí. están como que ya han llegado casi a su límite, ya hay mucha compra de eso. ¿Qué sucede normalmente cuando hay mucha compra de eso? El precio puede tener, y digo puede siempre porque obviamente puede ser pues que venga una ola muy fuerte de institucionales que inyectan billones al mercado y sigue pues creciendo que son inversionistas, la fuerza, ¿no? Digamos, bancos, fondos abiertos, cerrados, ¿no? Firmas gestoras de activos, ¿no? Por eso nosotros que somos traders, retailers muy pequeñitos, queremos subirnos a esas tendencias de estos grandes. Algunos le llaman trading institucional, ¿no? Claro. Pero entonces, lo que sucede es que si hay esa sobrecompra, entonces puede tender el precio a bajar luego, porque ya está llegando y agotando sus niveles de compra y va luego a bajar. Entonces yo puedo abrir una operación y todo se va a las tendencias, porque ahí nuevamente estamos empezando a identificar una tendencia bajista. Y si es un precio de sobreventa, significa que probablemente ese precio ya está llegando a su nivel más bajo y tienda a rebotar. Correcto. Entonces sí es interesante este índice bastante, abajo parece como una especie de nota musical en general, ustedes lo ven ahí como una línea. Sí es interesante porque este precio nos da a nosotros alguna idea de lo que podría suceder conjuntamente con el patrón de velas japonesas, se convierte en una herramienta muy útil para poder tener bastante acierto en nuestras operaciones. Correcto. Ahora, son indicadores básicos, ¿no? Ojo. Claro, son básicos, ¿no? Hemos escogido quizás, no sé si los más representativos, pero sí los más didácticos, ¿no? Para que... Los que empiezan a utilizar primero los traders, así exacto, en general. ¿no? Exacto, entonces yendo un poquito de menos a más, ¿no? Correcto. Ahora, en la mirada que le vamos a dar al análisis fundamental, Walter, creo que existe una dimensión, la macroeconómica, ese es ya tuyo. ¿no? Pero vamos, que le brinda un determinado soporte al trading, ¿no? Correcto. Y este apoyo se manifiesta de alguna manera en variables macroeconómicas, sobre todo para dibujar escenarios. Y a mí me parece importante el aporte que tengas tú como trader, porque si yo voy a dibujar escenarios en función a variables macro, estos escenarios evidentemente o van a ser pesimistas o neutrales u optimistas. En resumen, vamos a tener escenarios en función a dos clases de mercados, ¿no? Digamos, los mercados bullish, ¿no? O los mercados bearish, ¿no? O alcistas o bajistas respectivamente, ¿no? ¿Tú crees que dentro del análisis fundamental se puede dar esto de manera... digamos, por sí solo se puede encontrar determinadas pistas para justamente diseñar estrategias? Por supuesto. Y déjame contarte un ejemplo, por favor, para que podamos todos entenderlo de una manera muy sencilla. Cuando hay un evento geopolítico, no voy a hablar de evento económico, ahorita, un evento geopolítico, una guerra o un conflicto. No vamos a mencionar países tampoco, solamente un conflicto entre el país A y el país B. El país A pues bombardea, hace una invasión, le declara la guerra, le declara la enemistad al otro país, y si son pues obviamente países grandes, van a tener un impacto en la economía mundial. El dinero de nosotros es uno solo y está en el mercado de las economías a través de las divisas, ¿correcto? Está en el mercado de commodities, está en el mercado de acciones de la bolsa o está en criptomonedas también. Por ahí un saludo a nuestro amigo que es fan de las criptomonedas acá. Sí. Entonces ahí tenemos nosotros 4 mercados. Tampoco se me escapa, ya sabes, ya ahorita vamos a hacer un indicador de quien ya sabe que nos está escuchando. Yeah. Entonces estos 4 mercados donde está el dinero van a tener una reacción. Entonces, Eduardo, vamos a hacer un análisis para que todas las personas nos ayuden. Si nosotros, por ejemplo, en ese momento que el país A le declara la guerra al país B, tenemos nuestra plata en la bolsa de valores, nos vamos a asustar, porque una guerra trae problemas económicos, trae recesión inclusive, y vamos a vender nuestras acciones. Vamos a retirar ese dinero de ahí, vamos a ser vendedores. El vendedor hace que el precio de las acciones baje. Luego de eso, ¿nos vamos a quedar con el dinero en la mano? No, porque es peligroso tener efectivo, liquidez también. ¿Dónde lo vamos a meter? En un activo refugio. Como el oro, que tú siempre recomiendas. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que el precio del oro suba. Vendedores, compradores, empiezan a hacer la magia en el trading. Luego, cuando se estabiliza la economía, y tú vas a hablar ahorita justo de esos indicadores, entonces la gente dice, uy, voy a vender oro y voy a llevarme mi platita de nuevo, ya sea la economía al dólar o me lo voy a llevar a acciones, porque el dólar me paga interés. El oro no. El oro no.
Entonces Claro. ahí ya empieza todo este concepto de las correlaciones y todo este tema que muy sencillamente ustedes han entendido ahora con esta pequeña explicación Claro. respecto a lo que es un análisis fundamental, que Así es es. básicamente basarnos en los fundamentos que nos dice la economía. Y para eso contamos con, como bien ya adelantó Walter, contamos con determinados indicadores. Evidentemente son docenas de indicadores, algunos son más eficientes que otros, hay que decirlo, Walter. Y tienen más impacto, Claro. porque se califican en noticias de 3 estrellas, 2 estrellas, Claro, 1 estrella, claro. por Por decirlo. ejemplo, si yo te hablo del Producto Bruto Interno, del PBI, como decimos en Perú, y PIB, como dicen en otras partes en América Latina, claro, es un indicador, sí es bueno, pero creo que hay indicadores mejores, ¿no? Si O te hablo sea, de inflación, 3 estrellas, tres pero estrellas, volando. ¿no? Si te hablo de tasa de referencia de corto plazo, también. También. Pero hay indicadores que son mucho más, como decimos acá, de nuevo, acá en Lima, mucho más bacanes. De acuerdo. ¿No? Compras de casas nuevas, Ujú. ¿no? Por ejemplo, o vehículos en circulación. Y todo ¿no? depende del instrumento que ustedes estén utilizando para hacer trading. Porque hay un indicador Exacto. que ni te va a mover la aguja si es Eso que es tú estás verdad. haciendo Ese es un buen punto. yen japonés con, No, claro, con dólar, por decir. claro, no ¿no? importa el petróleo, no importa otras cosas por ahí. Claro, por ejemplo, vamos a hablar de tasa de referencia de corto plazo, si podemos mostrar la gráfica de la tasa de referencia de corto plazo. En este caso Y la hemos has puesto escogido... de negro todavía. Sí, porque el panorama Está de digamos, luto, está de luto. no está muy bueno para el 2025. De acuerdo. Ya, y hemos escogido evidentemente la tasa de referencia de corto plazo del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no es otra cosa que el Banco Central estadounidense. Que ojo, podríamos llamarla hasta casi el Banco Mundial, si No, es que quisiera decirlo, porque o sea, mueve que- todo. Y además no es un solo banco, son No. 12 bancos de América Latina, son 12 bancos federales, ¿no? Que conforman, agrupan el sistema de la Reserva Por Federal. eso en esa reunión de la FED hay 12 presidentes, Hay 12 de presidentes, los ¿no? bancos. Y el Así men, es. ahí, el hombre, Jerome. es un señor llamado Jerome Powell, que no es economista, Ya lo es sé. abogado, Sí, es sí, abogado. Bueno, y Por eso funciona bien. Oye, ¿qué te pasa? Oye, Dale. ya empieza ahí ya con el pie en alto. Vamos a hablar de tasa de referencia de corto plazo, que es la que estamos viendo, la trayectoria de la tasa de referencia de corto plazo de la FED en este caso. Y vamos a hablar también de la inflación y del empleo. Todo esto, evidentemente, dentro de la economía más grande del planeta, ¿no? Que es Estados Unidos. Si yo voy a hacer un análisis fundamental de esta economía y lo voy a tratar de vincular al trading, es evidente que tenemos que ver primero la economía monetaria y bancaria y cómo se va comportando en función a la formación de precios, en este caso la inflación. Si nosotros vemos la gráfica, estamos evidentemente observando una trayectoria bajista de la tasa de referencia de corto plazo, porque lo que ha tratado de hacer el señor Powell, nuestro tío, ¿no? Jerome Powell, es combatir justamente una inflación, ¿no? Que Está muy alta tras después de la la pandemia presionó mucho a los hogares en los Estados Unidos, ¿no? Y esto también impactó el trading a nivel global. Ahora, esto parece que todavía continuará este año, Walter. ¿Por qué? Te hago Porque una pregunta. porfía la inflación. Chúcaras para bajar. Como Ahí te hago decimos. una pregunta, por A ejemplo, ver. para que nuestros amigos nos entiendan y lo tengan clarísimo. ¿Cómo impacta una inflación alta al dólar? ¿De manera negativa o positiva? ¿Hace que el dólar pierda, vamos a decir, valor o que se aprecie? Bueno, de momento los hogares van perdiendo, ¿no es cierto?, a través de la inflación. Los Claro. hogares, las familias pierden a través de la inflación. Pero a la economía Por lo tanto- norteamericana, así es. Por lo tanto, el dólar, Ajá. ¿no?, se va a ir debilitando en la medida que vayas a ir ajustando la tasa, traders, miren, ¿no? si el dólar pierde valor, otros instrumentos ganan valor. Así es. Y ahí es Así donde nosotros empezamos a tener el ojo. Claro. El dólar pierde valor, hay un índice totalmente relacionado al DXY, que es el DXY, que es el índice del dólar. El índice de dólar. Si este índice cae, el índice del oro sube. El índice de oro sube. Cuando el índice del dólar sube, el índice del oro baja. Hablemos de eso. ¿te Eso parece? es súper interesante. Hablemos de Podemos eso. hacer un episodio completito de correlaciones. Hablemos de eso. Adelantemos ese episodio ahorita. ¿Ya? Hablemos de la tasa de referencia. Y el Pero dólar. Lili después nos ¿Ya? va a cerrar el Ya, kiosco. No, lo hago en menos de un minuto. A ver, dale. En estos momentos la inflación porfía en bajar, es decir, no cede en los Estados Unidos.
el rango meta, algo, ¿no? la tolerancia máxima de la Fed es 2%. Claro. Estamos entre 2,9 y 3%. O sea, no baja la fiebre, ¿no? Y Jerome Powell le ha metido mucho paracetamol a la economía y no baja. Entonces, aparentemente este año va a seguir bajando la tasa de referencia de corto plazo. ¿Y por qué de corto plazo? Porque esa tasa la bajas rápidamente. Pero la respuesta que te dan los bancos ya es de largo plazo, es más lenta, ¿no? Y mira, lo acabas de graficar. No baja, no cede la inflación. Eso significa que hay una moneda débil de parte de la economía norteamericana. El oro ha tocado máximos históricos este año, pero como ha querido. Y creo que el oro ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como bien dice Walter, ante una moneda débil, porque tus tasas, no solamente las tasas, digamos, las activas bajan, también Gano menos en el banco. Bajan las pasivas. Sí, exacto, claro, exacto. Ganas menos. Entonces, lo que hace un inversionista, un trader como Walter, con sentido común, ¿no? Eso ya fue con segunda. No, te lo digo con sinceridad, ¿no? Un trader serio se va ¿a dónde? A activos que no importa que no paguen interés. Claro. Lo importante es que sean refugio contra esa inflación, contra esa fiebre que no baja, ¿no? Y ese activo, por ejemplo... Puede ser el oro, puede ser hasta el mismo euro. El euro. Porque nosotros acordémonos que en el Forex, que es el mercado de divisas, una moneda compite con la otra. Claro. Y entonces, si una moneda se está cayendo, oye, vamos a mirar quiénes están compitiendo por acá. Me voy al euro. Y de hecho me gusta el euro, ¿eh? Sí, a mí también. A mí me gusta mucho el euro. También. El euro, a mí me parece que el euro creo que el euro y el dólar, opacado. creo que el euro y el dólar son monedas que a la larga siempre van a estar ahí. Ya. A la larga. Programa entonces para correlaciones, un capítulo de correlaciones. Ya. Listo. Cosa que así el trader va a tener ahí todas sus ideas claras. Entonces, vamos resumiendo este episodio, América Latina. Tenemos un análisis técnico que es un análisis que nos muestra tendencias y tenemos, por otro lado, un análisis fundamental que nos da una visión, una mirada más macro, más amplia de los mercados y desde donde también podemos dibujar escenarios. Desde donde también podemos diseñar estrategias, ¿verdad? Entonces creo que es importante que hoy día en este episodio hayamos profundizado en estos dos aspectos. Walter, te agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias, Eduardo. Ojalá que todos nuestros amigos nos hayan entendido entre bromas que hemos hecho y todo, pero los conceptos son claros. O sea, cuando uno quiere hacer trading, esto no es un juego, esto no es un hobby, esto es algo que denota y que requiere disciplina. Y la disciplina es lo más importante para poder garantizarte un éxito en el trading. Y dentro de tu disciplina, por favor, no te olvides de darle un me gusta a nuestro contenido, suscribirte al canal y darle clic a la campanita para recibir actualizaciones alrededor de tus finanzas personales. Hasta la próxima, maestras y maestros del dinero. Chao.